El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Ezequiel Pendragón, Nicolás Silva, Jacob Medina, Cruz Alberto, Camilo Pérez, Modeux, Seven el Monarca, Id Benito, Vegeto 999, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Juan Octavio Sumaya, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Rodrigo Santiago, Marcos, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, Belcebeas 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Marvel como un jugador, parte 36. La cita para jugar terminó y no sabía qué pensar. Esos dos eran extraños, pero no me sentía particularmente amenazada por ellos, lo cual en sí mismo era extraño. Eran un misterio, incluso después de usar mis poderes para intentar encontrar algún tipo de información, no encontré nada, salvo lo que claramente era una biografía inventada, como las que encontrarías en los juegos de rol. Ayudar al señor Ara tampoco sirvió de nada. Al principio intenté hablar con él, sin dejarle claras mis intenciones, pero no sirvió de nada, para aquel hombre todo era un juego, una oportunidad de hacer alguna tontería irritante. Ahora entendí lo que Emily quería decir con caricaturesco. Pero incluso después de todo esto, me encontré bajando la guardia hacia él. Supongo que simplemente era molesto, y molesto no significa intrínsecamente malo. Tal vez esta sea una de esas situaciones parentales en las que tengo que juntarme con personas que claramente no me gustan por el bien de la vida social de Emily. No. Eso fue demasiado duro para ellos. No los odiaba ni nada. Best parecía un muy buen amigo para Em, y era un contraste comparado con su padre en términos de comportamiento, y sí, el señor Ara dio una serie de emociones encontradas, pero ninguna era mala, la mayoría de ellas simplemente se basaban en mi confusión. Lo que realmente más me molestó fue el hecho de que no tenían niveles. Quiero decir, ¿era eso algo nuevo? Incluso el Beyonder tenía algunos signos de interrogación para su nivel, lo que indicaba que su nivel era muy superior al mío. Pero ellos, nada, solo sus nombres. Quizás vinieron de un universo diferente, pero eso no explicaría por qué no tenían niveles. Basta, suspiré, ya había perdido suficiente tiempo con esto, si son una amenaza, que por alguna razón estoy seguro que no lo son, trataré con ellos como corresponde, mientras tanto, tengo cosas que hacer, Knull no se iba a suicidar. Tomando una respiración profunda, abrí un portal a mi oficina, pero, antes de poder dar un solo paso hacia adelante, vi algo aproximándose, acercándose a mí cada segundo a una velocidad alarmante, mientras gritaba, "Brother". Suspiré, preparándome para el impacto mientras me preguntaba si mis días siempre serían así, con Thor haciendo cosas de Thor. Chocando contra mí a velocidad de Mach 8, el piso debajo de nosotros se derrumbó, desmoronándose en pedazos mientras Thor me atacaba con su cuerpo unas cuantas docenas de pisos más abajo. Mi hermano malo estaba entrenando un nuevo movimiento, pero presioné el botón equivocado, se rió Thor, poniéndose de pie mientras limpiaba el polvo de su armadura. Mientras tanto, yo yacía en el suelo, completamente ileso, pero cuestionando mis decisiones de vida. Parpadeé, rebobinando mentalmente lo que acababa de decir. ¿Presionaste el botón equivocado? ¿Qué diablos estabas haciendo? Oh, dije eso. Fue culpa mía, debe ser la terrible conmoción cerebral que tengo, todo huele y sabe a cobre ahora mismo, pero... Thor sonrió, deteniéndome antes de que pudiera hablar. Me puse una curita en la cabeza, así que no te preocupes. Intentó curar una conmoción cerebral con una curita. ¿Qué clase de idiota es? Obtuvo un montón de conocimiento del maldito árbol y bueno, ¿a dónde fue todo eso? No, Alex, concéntrate en un problema a la vez, cura al idiota primero, regáñalo después. Suspirando, me levanté del suelo, presionando mi mano contra su cabeza, usando curar. Ah, eso está mucho mejor, sabía que la curita estaba a punto de hacer efecto, sonrió Thor y me dio un abrazo. Primero, sonreí, dándole una patada en la rodilla con suficiente fuerza para derribarlo. ¿Qué estabas haciendo curando una conmoción cerebral con una curita? Segundo, por favor dime que no puedes curar una conmoción cerebral con una curita, y tercero, ¿qué diablos estabas haciendo para lesionarte en primer lugar? Eres básicamente indestructible. Bueno, respondiendo a tus preguntas en orden, la curita era parte de un botín.
Quiero decir, un orco me desafió a una pelea, lo electrocuté hasta convertirlo en cenizas, y en medio de todo, había una curita, así que, sí, la usé como usas tus pociones. Thor se rió entre dientes, rascándose la parte de atrás de su cabeza mientras uno de mis ojos temblaba. Pero, supongo que no era un objeto mágico, al menos no como los que dejan caer tus monstruos, y, sí, sé que una curita no cura una conmoción cerebral, obviamente necesitas dos. Lo miré fijamente. Estoy bromeando, se rió Thor. En cuanto a tu última pregunta, bueno, estaba entrenando una nueva forma mía. Lo llamo el Super Duper Thor, el nombre es un trabajo en progreso. ¿Una nueva forma? Pregunté sin saber qué pensar al respecto. Sí, una transformación, donde yo, el hermano más poderoso, tío, dios, rey, amante, guardián del cabello y mayor accionista de Torial, mi marca personal de champú, tengo acceso a un poder más allá de mi imaginación. Thor asintió, mientras usaba gran curación en él. Quiero decir, tenía que haber algo ahí que sanar no curara, tal vez sanar sagrado después si gran sanar no funciona. Si nada de eso funciona, tal vez necesite usar las piedras. Hermano, deja de curarme, estoy bien. Protestó Thor. Eso es discutible, hoy estás siendo más Thor de lo habitual, demasiado Thor, murmuré, entrecerrando los ojos, esto terminará mal. Thor se rió entre dientes, estoy feliz, si perfecciono esta transformación, nombre pendiente, podré luchar a tu lado. Sonrió. Me reí entre dientes. Pero, ¿cómo te lastimaste entonces? Oh, bueno, exploté después de perder el control de la transformación, y bueno, la explosión me envió volando hacia ti, respondió Thor, encogiéndose de hombros levemente. ¿Qué tal si entrenas esa transformación en un lugar donde no puedas lastimar a otros? Quiero decir, si no hubiera sido yo, ¿habrías hecho una pasta con quien quiera que hubieras aterrizado? Dije. Muy buen punto, asintió Thor. En mi defensa, sin embargo, no sabía que podía explotar, pero admito que soy poderoso, debería haberlo esperado. Sonrió. Mientras me preparaba para el despertar de Knull, una notificación apareció en mi sistema, informándome que Thanos y su ejército estaban en camino al planeta abandonado cuyas coordenadas había esparcido por todo el espacio para manipular al gigante púrpura para que recolectara la piedra para mí. Sonreí y abrí mi mapa. Por lo que vi, Thanos y su ejército llegarían al planeta en 1 hora y 10 minutos. Mucho tiempo para prepararse. Con una sonrisa en mi rostro, me teletransporté al planeta, donde comencé a crear ciertas decoraciones para la llegada del titán. Nada fuera de lo común, solo algunos pequeños detalles para ambientar el lugar. Un templo, donde lo esperaría. Rastros de una civilización pasada que había terminado debido a su arrogancia, para conectar con sus motivos pasados y actuales, y algún que otro monumento con arte antiguo que cuenta la historia de las piedras. Y, un hechizo o dos, para hacer que el planeta pareciera y se sintiera más misterioso, creando una niebla profunda que rodeara el lugar que iba a visitar, una que solo se abriría para él, para hacerlo sentir como el elegido. Siento que me estoy perdiendo algo. La pregunta era que... cierto, una profecía falsa, narrada por pinturas o escritos de una civilización perdida. Nada vende más que una profecía sobre un campeón prometido. Y Thanos creía que era uno de ellos. Todavía siento que me estoy olvidando de algo. Así es, Red Skull. No puedo permitir que arruine mi complicado plan diciéndole a Thanos que le estaban mintiendo. Es hora de eliminarlo, asentí, usando borrado en él, terminando efectivamente con su extraña existencia inmortal. Con esto hecho. Lo único que quedaba por hacer era esperar. Punto de vista de Thanos estaba a punto de llegar al planeta donde habían comenzado los rumores de una de las piedras. No tenía idea de lo que me encontraría allí. ¿Una mentira? ¿Una verdad? Ambos quizás. Medité sobre ese pensamiento durante horas, mientras las naves atravesaban el cosmos, acercándose a nuestro destino. Señor, hemos llegado, anunció Mau, señalando la pantalla. ¿Alguna información sobre el planeta? Pregunté inclinándome un poco hacia la pantalla. Ninguno, señor, respondió Mau, frunciendo el ceño. Suspiré, me lo esperaba, este sector del universo no era más que un eco del pasado, planetas que alguna vez tuvieron vida, se convirtieron en nada, dejando su historia, sus logros pudriéndose, para ser olvidados. Prepárense para el aterrizaje, ordené. Sabía que existía la posibilidad de que esto fuera una trampa, muchos querían mi cabeza y un planeta desolado era el mejor lugar para hacer lo que buscaban tan desesperadamente, pero por mi misión, correría el riesgo. Como desees, asintió Mau.
Punto de vista de Alex Walker. Sonreí al ver cómo Thanos y su ejército aterrizaban en el planeta. Era hora del espectáculo. Sonriendo, cambié mi forma a la de un viejo extraterrestre. En resumen, había cambiado mi apariencia para parecerme a Yoda, hasta su ropa y su sable de luz. Está bien, tengo 5 minutos como máximo para preparar mi discurso, murmuré, modulando mi voz para sonar como Yoda, y mi patrón de habla, para sellar el trato. Aún no. Casi. Te has vuelto poderoso, siento el lado oscuro en ti. Bien, eso servirá. Punto de vista de Thanos. Seguí el camino que casi parecía trazado para mí, viendo el planeta y presenciando la historia que contaba. Me recordó a mi propio planeta, a la destrucción que sobrevino después de que se negaron a escucharme. Era extraño, casi perturbador. Sentí lástima por quienes habían vivido aquí, porque sabía el dolor que habían padecido. Yo evitaría que ese dolor volviera a ocurrir. Señor, dijo Mau, señalando hacia adelante. Una espesa niebla había aparecido de la nada, cubriendo todo el lugar. Es sólido, comentó Mau, tocando la niebla. Hice lo mismo, pero a diferencia de Mau, la niebla se disipó con mi toque, aclarándose como si obedeciera mi voluntad. Síganme, ordené a Mau y a mis soldados. Algo en esto me pareció extraño, pero estaba claro que ahora solo yo podía guiar el camino, sin importar el motivo. Como ordene, señor. Mau hizo una reverencia, poniéndose detrás de mí mientras yo despejaba el camino, revelando cosas que antes no estaban allí, monumentos que parecían tan antiguos, si no más, que algunas galaxias. Por eso debo hacer lo que me he propuesto, dije mirando a mi alrededor. ¿Cuántos planetas habían caído en esto? En una roca sin vida, con su historia pudriéndose bajo la polilla. Tu misión es sagrada, señor. Mau se inclinó. No lo fue. Fue simplemente un mal necesario. Un pecado, por el bien del futuro. Mientras reflexionaba sobre esos pensamientos, los sonidos de alguien que se acercaba me sacaron de mi largo ensoñación. Un extraterrestre que nunca había visto antes apareció en mi campo de visión, rompiendo la niebla simplemente caminando hacia mí. El extraterrestre en cuestión era de tamaño pequeño, aproximadamente comparable al de un niño, con piel verde, ojos grandes, orejas largas y puntiagudas y 2 manos de 3 dedos que terminaban en garras. Por fin has llegado, sonrió el extraterrestre, mientras Mau daba un paso adelante. Escúchame y alégrate. Has tenido el privilegio de recibir la visita del gran titán. En su sagrado velorio, la balanza universal se inclina hacia el equilibrio gracias a sus sacrificios. Sonríe, porque estás a punto de convertirte en uno de los hijos de Thanos, recitó Mau con una sonrisa en el rostro. Niño. Soy demasiado mayor para eso. El extraterrestre respondió con una risita, haciendo que Mau frunciera el ceño con ira. Pero antes de que pudiera hacer algo, intervine y le dije, ¿eres tú quien ha estado difundiendo rumores sobre la piedra del alma? Sí, lo soy. La profecía era clara. Te he estado esperando todo este tiempo, Irs. Lo miré a los ojos y le pregunté, ¿cómo puedes estar seguro de que soy el Salvador del que hablas? Disipaste la niebla que había en ti. Irs, solo tú puedes ser el Salvador, respondió, dándose la vuelta, debes seguirme, las respuestas que buscas las tengo yo. Suspiré, decidiendo que por ahora seguiría a la extraña criatura. Punto de vista de Thanos. Miré a la criatura verde frente a mí mientras sonreía. Debes llevarme a la cima de la montaña. Es parte de tu desafío, dijo, moviendo su mano para señalar hacia la montaña. Su forma de hablar era entrecortada, extraña o tal vez natural para su gente, realmente no podía decirlo. ¿Te atreves a ordenar el GR? Comenzó Mau, pero con un simple gesto de mi mano, lo silencié. Para demostrar humildad y amabilidad tienes, respondió, riéndose entre dientes, fácil es este desafío, los que están por delante, no lo son. Muy bien, asentí. Por ahora seguiría sus reglas, jugaría el juego y vería a dónde me lleva. Pero, señor. Exclamó Mau. Haré lo que deba hacer, mamá, respondí, dándole una mirada que decía, no cuestiones mis decisiones. Me disculpo humildemente. Mau hizo una reverencia. Estás perdonado. Irs, respondió el pequeño extraterrestre, sonriéndole a Mau. ¿Cuál es su nombre, si me permite saberlo? Pregunté, tratando de reunir algún tipo de información. Yoda, mi nombre es. Irs. Yoda, muy bien. Asentí, arrodillándome a su altura, ofreciéndole una mano, permíteme Yoda.
Te has vuelto poderoso, siento el lado oscuro en ti. Tenemos que darnos prisa, el tiempo que tenemos es corto. Respondió Yoda, saltando sobre mi hombro antes de tomar asiento. ¿A dónde debemos ir? Pregunté. Ya lo sabrás cuando lleguemos al lugar al que debemos estar, respondió, tan crípticamente como le fue posible. Muy bien, asentí, siguiendo el camino que tenía delante. Seguí caminando durante horas sin parar, con Yoda sentado en mi hombro, meditando. Podía sentir a Mao mirándolo fijamente, pero Yoda no parecía perturbado por ese hecho, de hecho, casi parecía divertido por el enojo de Mao. ¿Se supone que este paseo nos llevará a algún lado? Dijo Mao, dirigiendo una ligera mirada hacia Yoda. Eres demasiado impaciente, la verdad nunca te será revelada. Sí, respondió Yoda, sin siquiera mirar a Mao. Quizás esa era la prueba, la paciencia. A estas alturas ya dudaba que esa criatura quisiera tenderme una emboscada, se habían presentado muchas oportunidades, pero ninguna había sido aprovechada. Sobra decir que todavía no descartaba la posibilidad de que fuera un mentiroso, pero a estas alturas sus intenciones claramente no eran hostiles. Suspiré y miré hacia adelante para ver si había un templo. ¿Era eso? No podía decirlo. Él dijo que lo sabría, pero que el templo no parecía el lugar donde se encontraba la verdad. Punto de vista de Alex Walker. Acabamos de pasar por el templo. El lugar donde se suponía que debíamos ir, a la mierda mi vida. Supongo que Thanos tiene estándares altos cuando se trata de revelaciones místicas. Supongo que crearé estructuras a medida que avancemos en este camino, haciendo cosas a medida que avanzamos, eventualmente tendrá que detenerse. Punto de vista de Thanos. Seguí caminando durante horas sin parar, pasando por varios monumentos y castillos majestuosos, cada uno más imponente que el anterior, como si cada uno compitiera por superar al que se encontraba unos kilómetros más atrás. Pero aún sentía que aún no había encontrado el lugar correcto. ¿Demasiado importa, no? La elección es sencilla, dijo Yoda, mirándome con amabilidad, aunque de alguna manera sentí que estaba molesto. Le demostrarás al gran Thanos el respeto que se merece, respondió Mao, mirándolo fijamente por un momento antes de intentar usar su telequinesis para empujar a Yoda de mi hombro en contra de sus deseos. Sin embargo, antes de que pudiera intervenir y castigar a Mao, me encontré mirando en estado de shock, como Mao fue empujado desde el suelo, ahogándose mientras una fuerza invisible lo mantenía en su lugar. Pequeño soy, la verdad es que soy débil, sin embargo, eso no significa, respondió Yoda en un tono peligrosamente frío, mostrando un poder del que no lo creía capaz. Por un breve instante, Yoda sostuvo a Mao en el aire sin más que una simple mirada que lo ahogaba. Intenté hablar, moverme, pero algo me mantuvo en el mismo lugar, paralizado, en todo menos en el pensamiento. Yoda era terriblemente poderoso. Ahora estaba seguro de que, si hubiera querido acabar conmigo, lo habría hecho desde el principio. Nunca fue una amenaza, pero lo estábamos convirtiendo en una. Fue divertido, pero nuestro viaje debe continuar, se rió Yoda, liberando a Mao y a mí de su agarre. Pido disculpas por su comportamiento, respondí, mirando a Mao y dándome cuenta de que ahora era plenamente consciente de que no se podía jugar con Yoda. No señor, soy yo quien debe disculparse, como uno de los hijos de Thanos, debí haberme comportado, pero actué por enojo. Mao hizo una reverencia, esta vez hacia Yoda quien sonrió al verlo, le ofrezco mi vida, para que haga lo que quiera como muestra de mi arrepentimiento. Eso no es necesario, ya aprendiste la lección, respondió Yoda, despidiéndolo con un gesto. Parpadeé, recordando sus palabras pasadas, que las pruebas que me esperaban serían duras, y que solo yo encontraría el lugar. Todo tenía sentido ahora, el lugar siempre estaba a mi alcance, porque estaba en cualquier parte del planeta, siempre y cuando fuera paciente y no dejara que mis preconcepciones me guiaran. Hemos llegado, anuncié sin moverme ni un centímetro de donde estábamos. ¿Ya llegamos? Quiero decir, sí, ya llegamos. Lo sabía. Punto de vista del señor. Bueno, ese fue un enfoque interesante de la situación. ¿Qué estás viendo? Preguntó Best. Alex disfrazado de Yoda, respondí, todavía no he visto ningún chiste sobre Jedi, pero es un comienzo. Mi joven Padawan tenía mucho que aprender. ¿Pero por qué? Preguntó Best, inclinando la cabeza. Bueno, está engañando a un titán para que haga algo por él, respondí, riéndome entre dientes. La historia, sin importar dónde se repitiera, parecía repetirse. Déjà vu, murmuró Best.
Sí, asentí, antes de ponerme de pie de un salto. Estoy aburrido, así que voy a pasar un tiempo con Bucky, él es mi nuevo mejor amigo. Estoy bastante segura de que te odia, respondió Best, poniendo los ojos en blanco. No, él me ama, simplemente le encanta jugar en el día opuesto, o lo que sea que se adapte a la narrativa de mi punto. Tú eliges, me reí entre dientes, teletransportándome fuera de la habitación para pasar un tiempo de calidad con él. Punto de vista de Alex Walker después de que Thanos finalmente decidió elegir un lugar para que yo le dijera lo que tenía que hacer, se fue con un estado de ánimo amargado. Quiero decir, yo había creado no menos de 40 estructuras exageradas y, al final, había decidido elegir el centro de la habitación. Creé 12 castillos y 18 rascacielos. Pero al final no importó. Mientras él estuviera en su misión, podría lidiar con mi decepción. En cuanto a cómo se tomó la información sobre su misión, bueno, se la tomó particularmente bien, claro, no sabía que tenía que matar a Gamora para conseguir la piedra, pero había entendido el hecho de que tenía que ir al planeta con ella para conseguir la piedra. Solo ella. Un hecho que a Mau no le gustó nada, así que, para evitar que Mau arruinara mis planes al convencer a Thanos de que yo era una especie de estafador, alteré sus recuerdos, creando una versión de él que apoyaría mi plan en lugar de joderlo. Recuerdo una época en la que para mí esos trucos estaban fuera de cuestión. Supongo que he superado mi moral. De todos modos. Con Thanos en el camino que quería que estuviera. Me teletransporté de regreso a mi oficina. Todavía me quedaba mucho por hacer. Knull estaba llegando, y aunque ya había hecho muchas cosas para prepararme para él, todavía estaba extraordinariamente mal preparado. Yo tenía los ejércitos para luchar contra él, pero eso no me haría ganar la guerra. Suspiré y de repente recordé algo. Hace mucho tiempo, había adquirido un objeto de artesanía que en ese momento no me servía, un fragmento del universo anterior a la explosión, anterior a la creación de las piedras, lo que significa que dicho fragmento era anterior al universo actual, al igual que Knull. Fragmento del cosmos. Objeto de artesanía legendario. Un pedazo de lo que era antes de la explosión, elemental como los 6 aspectos del universo, pero hueco y sin propósito. Esto se puede utilizar para hacer manualidades. Me pregunto si eso puede ayudarme, murmuré, leyendo la descripción del artículo. Se ha creado una nueva misión igual el arma de un dios. Con la guerra acercándose, puedes sentir la oscuridad acechando en cada esquina, mientras sientes el peso de la vida de todos sobre tus hombros. Está más que claro que necesitas un arma digna de un dios, para guiar a aquellos que se oponen al viejo orden de cosas. Un arma capaz de oponerse a la monstruosidad asesina de dioses que es All Black, el arma de Knull, un arma forjada específicamente para matar seres divinos. Objetivos igual fabricar un arma de poder inigualable usando el fragmento de cosmos que posees. Recompensas igual el arma de una singularidad. Fracaso igual posible muerte, fragmento roto del cosmos. Vaya, ha pasado un tiempo desde que recibí una misión. Una buena, por cierto. Me reí entre dientes y leí la misión una vez más antes de suspirar. Al fabricar un arma, supongo que la pregunta ahora es, ¿qué quiero como arma? A diferencia de mis armas Uruolas de Vibranium/Adamantium, mi decisión aquí fue permanente. Después de todo, solo tenía un fragmento del cosmos, objeto de fabricación legendario. Por lo tanto, tenía que estar absolutamente seguro a la hora de elegir. No solo eso, sino que también tenía que considerar cuál era la mejor opción de arma para luchar contra Knull. Él tenía, All Black, un arma específicamente forjada para matar seres divinos. Supongo que siempre podría revertir su propia idea, forjando un arma específicamente para matarlo. Pero eso me pareció un desperdicio, no en el momento inmediato, sino después de que me encargué de Knull. Claro, él era la mayor amenaza en ese momento, más fuerte que yo y la mayor parte del universo, pero en el gran esquema de las cosas, él era intrascendente, como yo. Así que este proyecto tenía que servir a un propósito mayor que simplemente derrotar a Knull. Quería un arma con el poder de ayudarme más allá de mis problemas inmediatos. Y eso solo hizo que mi búsqueda para forjar uno fuera aún más difícil. Me reía ante el pensamiento, mirando el fragmento del cosmos, objeto de artesanía legendario que yacía en mis manos. Quizás no tuve que elegir. Después de todo, ¿por qué limitarme a una sola arma, a un solo estilo, a un solo enfoque con ella? El universo siempre estaba cambiando, siempre se expandía, así que ¿por qué mi arma no podía ser exactamente así? Sonreí, me gustó el sonido de eso. Un arma sin forma, siempre adaptable, para adaptarse a cualquier situación. Podría trabajar con eso. Ahora la pregunta era,
¿Qué propósito fundamental tendría esta arma? Knull creó su arma con el único propósito de matar a aquellos que habían alterado el antiguo orden. Los dioses, los celestiales, los seres divinos y sus creaciones que se entrometieron y destrozaron su mundo perfecto de oscuridad. Ese era el propósito de All Black, ser el fin de todo en la creación. Ese propósito hizo que All Black fuera más fuerte, de la misma manera que un ataque con un nombre era más fuerte que uno sin él. Los nombres, al igual que los propósitos, le daban al arma y al ataque poder e intención, algo que los hacía mucho más poderosos en un nivel fundamental. Supongo que fue porque les dio una identidad, una más grande que un simple ataque o un arma simple. Necesitaba descubrir eso antes de fabricar mi arma, necesitaba encontrar el nombre y el propósito de la misma. Un propósito más allá de ser simplemente mi arma. Y un nombre para identificar ese propósito. Tenía mucho trabajo por delante, pero no podía quejarme, nada que valiera la pena era fácil de conseguir, ya fuera poder, dinero o amor, todo requería trabajo, trabajo duro, de una forma u otra. Claro, algunos tuvieron un camino más fácil para conseguir algunas de esas cosas. Algunos nacieron en una familia adinerada, como Tony Stark, y otros nacieron en una familia poderosa, como Tiamut, pero sin importar cuán fácil fue para ti desde el principio, llegaría el día en que tendrías que trabajar duro para conseguir algo, ya sea amor, poder o cualquier otra cosa. Punto de vista de Emily Walker. A veces odiaba ser niño. No estaba ciega, podía ver a papá preocupado como nunca antes, y como siempre, yo no era más que un equipaje. Si yo fuera mayor, podría ayudarlo, si yo fuera mayor, él confiaría en mí. Sabía que era una tontería pensar así, pero me dolía verlo así. Fingiendo que todo estaba bien solo para mí y Nat, sonriendo para no preocupar a nadie a su alrededor. Me dolió el corazón porque sabía que él estaba sufriendo y no podía hacer nada al respecto. ¿Estás bien?, preguntó Best en tono suave. Lo soy, asentí, dándole una débil sonrisa. No mientas, sonrió Best, dándome un abrazo, puedes contar conmigo para cualquier cosa. Sonreí, era realmente extraño, ella tenía esta presencia que me hacía sentir bien, sin importar la situación. Estoy preocupada por papá, suspiré, sé que algo viene, puedo verlo en su rostro, y yo, me siento inútil, desearía que hubiera algo que pudiera hacer para ayudarlo, cualquier cosa. Best sonrió y me dio una mirada cálida. Que estés a salvo es todo lo que necesita, pero entiendo el sentimiento. Lo sé, asentí, acariciando a Goose mientras entraba a la habitación ronroneando en un intento de animarme, pero no quiero estar a salvo, quiero decir, no quiero estar a salvo si eso significa que papá tendrá que enfrentar todo solo. Un sentimiento valiente, sonrió Best, ofreciéndole a Goose una golosina, pero tienes que entender que hay un momento para todo. Llegará un momento en el que podrás ayudarlo de muchas maneras, es parte del crecimiento, dejar las alas de tus padres para volar junto a ellos. Me gustó el sonido de eso, volando al lado de papá, espero que ese momento llegue pronto. No, deberías estar disfrutando de tu tiempo como niño, se rió Best. Hablas como si fueras mayor que yo, respondí, poniendo los ojos en blanco. Lo soy, le guiñó un ojo Best. Unos pocos meses como mucho, me reí. Cuanto más viejo es, más viejo, se rió Best. Disfrutando de mi infancia, eso suena dulce y todo, pero lo cambiaría todo solo para ayudar a papá. Sé que Nat también lo haría. Mientras meditaba sobre ese pensamiento, toda la habitación quedó a oscuras, dejándonos a mí y a Best sentados en el suelo, mientras Goose comenzaba a silbar en una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué pasó?, murmuré, creando una bola de luz con magia sobrenatural, solo para que fuera inmediatamente destruida por una fuerza desconocida. ¿Eres suya, no?, susurró una voz misteriosa detrás de mi oído, dejándome paralizada en el acto. La voz era profunda y ronca, con tonos bajos que raspaban como clavos sobre una pizarra. ¿Quién eres?, logré preguntar, temblando, no de miedo, sino de frío, de un frío insoportable. La voz se rió entre dientes y por un momento sentí como si algo se moviera por la habitación. Miré a Best, quien sin que yo lo supiera me había agarrado la mano, dándome cuenta de que tenía que salvarla, ella no tenía nada que ver en esto. Ahora mismo, nada más que una sombra, esperando el momento oportuno, mientras el sello se desgasta, pero una vez, niño, yo era el rey de lo antiguo, la encarnación de la oscuridad, el señor del abismo, comenzó la voz, susurrando, sonando débil y dolorida. Y poco a poco, lo que había comenzado como un susurro se convirtió en un grito tan alto que tuve que taparme los oídos de dolor. Soy Knull, el rey de negro. Y tu padre aprenderá lo que significa oponerse a mí.
Así que, niño, no esperes ver nunca el cielo. Porque he venido a guiarte a la otra orilla, a la oscuridad eterna, al fuego y al hielo. Mientras el monstruo gritaba, pude sentir que algo se formaba frente a mí, no podía verlo, pero no necesitaba verlo para saber que era, un arma, un instrumento para acabar conmigo. Me negué a terminar así. «¿Ves detrás de mí?», grité, comenzando a crear un escudo a mi alrededor con magia sobrenatural, usando todo mi poder para alimentarlo. Sin embargo, antes de que eso sucediera, Best dio un paso hacia adelante, su mano se estiró hacia la oscuridad, agarrando algo, mientras una mirada oscura aparecía en su rostro. «Best», murmuré en estado de shock. Durante un segundo o dos, no dijo nada, simplemente se quedó mirando fijamente la oscuridad con una mirada que nunca antes había visto en su rostro. Después de un momento, sonrió y se volvió hacia mí. «No te preocupes, todo estará bien». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, se volvió hacia la oscuridad una vez más, y con un tono desprovisto de cualquier emoción, habló en un idioma que nunca antes había escuchado. Poco después de decir eso, se escuchó un grito agudo de agonía, mientras la oscuridad a nuestro alrededor se disolvía como una niebla, muy pronto, volviendo las cosas a la normalidad. «¿Qué fue eso?», pregunté mirando fijamente a Best. «Un mensaje», dijo Best sonriendo y dándose la vuelta para mirarme. «Ahora, si no te importa, ¿podemos mantener esto en secreto entre nosotros? Por favor». «Tengo que contarle a papá sobre el ataque», respondí. «Lo sé, me disculpo por mi mala redacción, lo que quería pedir era simplemente, omitir mi parte, si es posible, por supuesto, si no lo hace, no lo tendré en cuenta», solicitó Best con una brillante sonrisa, a lo que asentí. Ella era fuerte, lo podía ver ahora, con solo un toque de sus manos, había vencido a todo lo que se había infiltrado en mi habitación con una facilidad sorprendente. Así que por el momento, haría el mejor compromiso que pudiera, ella me había salvado la vida, después de todo, así que trataría de evitar decirle a nadie lo que hizo, pero si papá preguntaba, no mentiría. «Lo haré, pero si papá pregunta con demasiados detalles, diré la verdad», respondí esperando que no se enojara. Ella era mi amiga y los amigos guardan secretos, pero no me gustaba la idea de mentirle a mi padre, ni un poco. «Está bien, eres un buen niño, como debes ser», Best sonrió, dándome un abrazo. «Como dije, no te lo voy a reprochar, ni lo más mínimo». Sonreí, dejando escapar un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. «Intentaré hacer todo lo posible para no decirlo». «Eso es todo lo que pido», asintió Best. «Pero, ¿cómo lo hiciste?», pregunté, inclinando la cabeza. «Un día te lo demostraré», le guiñó un ojo Best, su respuesta me hizo hacer puchero. «Si tuviera ese poder, en realidad podría ser útil para variar, no hagas pucheros, lo digo en serio, un día te lo demostraré». «Gracias por salvarme», suspiré, dándole una pequeña sonrisa. «No es necesario», respondió Best, arrodillándose para darle al aterrorizado Goose otra golosina para calmar sus nervios. Punto de vista de Alex Walker mientras intentaba encontrar lo que me faltaba para fabricar mi arma, la que pretendía usar para derrotar a Knull de forma permanente, sentí algo, un pulso de energía tan oscuro, tan vil, tan horrendo a un nivel fundamental, que me provocó un escalofrío helado en la columna vertebral, poniéndome en estado de alarma. En toda mi vida nunca había sentido algo así, algo tan vil, tan pútrido que iba más allá del bien o del mal, entrando en una categoría propia. «Knull», murmuré sin darme cuenta, abriendo mi sistema a toda prisa para ver si había escapado de su sello. Solo para confirmar que no lo había hecho. Sin embargo, ese pulso de energía tenía que ser él. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué pondría a todos en alerta al hacerlo? ¿Para obligarlos a actuar? ¿Para enviar una advertencia? Realmente no podía saberlo y eso me asustó. Tenía que comprobar dónde había terminado el pulso, quizás así obtendría una respuesta. Corriendo a comprobarlo, abrí mi mapa, poniendo el pulso a los parámetros de búsqueda, viendo que se había detenido después de escanear los 9 reinos, lo que significaba, las chicas. De alguna manera, sentí que algo no iba bien y mi primer pensamiento fue hacia las chicas. Si Knull quería lastimarme, debilitarme, ellas eran su mejor opción en ese momento. Maldiciendo ante esa realidad, llamé a las chicas a mi oficina usando un hechizo de incumplimiento, rogando a quien pudiera oírme que estuvieran bien. El hechizo funcionó como estaba previsto, invocó a las chicas que estaban frente a mí y, al verlas, comencé a llorar de alivio. Estaban bien, él no les había hecho daño, estaban bien, estaban bien. «Papá».
Nat fue el primero en hablar, acercándose a mí con una mirada llena de preocupación. No dije nada, la abracé a ella y a Emily, estaban bien, estaban vivas y eso era todo lo que importaba. «Papá, ¿estás bien? Papá, por favor, responde», me preguntó Nat con un tono suave, abrazándome de vuelta. No pude responder, no verbalmente, así que simplemente asentí. «Papá, estamos bien», dijo Emily, rodeando mi cuello con sus pequeños brazos. Asentí, ella tenía razón, estaban bien. «Pase lo que pase, todo estará bien», añadió Nat, tomando una de mis manos y poniendo delicadamente su rostro sobre ella. «Lo siento», logré murmurar lo suficientemente alto para que me oyeran. Nunca en mi vida había estado tan asustada, tan vulnerable, tan humana. La idea de que pudieran resultar heridos me dolía más de lo que podía imaginar. Esos breves segundos en los que no sabía cómo eran, me sentí más débil que nunca. «No lo hagas», respondió Nat. El chaleco lo detuvo. «Papá, no te preocupes», murmuró mientras colgaba de mi cuello. Ante esto, me quedé paralizada, tomando lo que ella había dicho y analizándolo, mientras todo a mi alrededor parecía detenerse por completo. ¿Best lo había detenido? Había estado allí y Emily lo había enfrentado. Al darme cuenta de esto, sentí que el color desaparecía de mi rostro y una nueva sensación de frío se apoderó de mí. ¿Quién?, preguntó Nat, dándole a una mirada preocupada. «Alguien llamado Knull», respondió Él había estado aquí. Él había tomado a mis hijas como blanco. Knull había estado aquí y había intentado dañar a uno de mis, si Best no lo hubiera detenido. Los habría perdido, me habría dado cuenta demasiado tarde de lo que había pasado. En estado de shock, repetí esas líneas en mi cabeza, una y otra vez, casi como un mantra, mientras poco a poco, todo lo que estaba sintiendo, se convertía en un sentimiento completamente nuevo, uno de ira apasionada como nunca antes había sentido en mi vida. Se había atrevido. Ese maldito cobarde. «Lo mataré», murmuré, apretando los dientes. «Le mostraré el significado de la verdadera desesperación y, en mi camino, no me detendré ante nada para acabar con él, para ver su sufrimiento, e incluso si mi alma se interpone en el camino, la arrojaré a un lado». «Papá», murmuraron Nat y Em al mismo tiempo. «No os preocupéis, chicas, no volveréis a saber de él nunca más», respondí sin apartar la mirada de mi rostro. ¿Quería jugar de esa manera? Entonces lo haría. Después de todo, yo era todo menos un mal jugador. «No debes dejar que tus emociones te nublen», parpadeé y sentí una mano cálida que me tocaba la frente. Una mano que no pertenecía a Nat ni a «¿Chaleco?», murmuró en estado de shock, mientras Nat lentamente movía su mano hacia su cadera para tomar su cuchillo. «No lo hagas», dije, mirándola con amabilidad. Su reacción fue la correcta cuando apareció un desconocido en la habitación, pero, en ese momento, no era necesaria. «No dejes que tus emociones te dominen. Siéntelas, abrázalas, pero no dejes que tomen el control», sonrió Best, dándome una mirada cálida. «Chicas, váyanse», dije con los ojos puestos en Best. Nadie más sintieron, saliendo de la habitación, no sin antes darle una mirada a Best, una de sospecha, y una de preocupación. «¿Quién eres?», pregunté, una vez que las chicas estuvieron fuera de mi alcance. «Ya terminé de jugar estos juegos». «Bueno, esa no es la pregunta», escuché a alguien reírse entre dientes, la voz resonando por toda la habitación, cada eco hacía que la voz fuera cada vez más clara, hasta que no tuve ni una pizca de duda, no era otro que el señor Ara. «Ahora no es momento de jugar», reprendió Best, mientras aparecía el señor Ara, quien le dedicó una sonrisa de disculpa. «Lo siento», suspiró el señor Ara, rascándose la nuca, estaba tratando de hacer una entrada dramática, pero, obviamente no es el momento para eso ni para mi canción principal, así que, lo mantendré serio. Quiero que ustedes dos sepan que los tengo enemistados, de hecho, estoy agradecido por lo que Best hizo por salvándola de ese monstruo, pero, sin embargo, estoy cansado de estos juegos que ustedes dos están jugando», dije, con mis ojos fijos en ellos. «¿A qué estamos jugando?», se rió el señor Ara. «Te aseguro que es todo lo contrario, Merlin». Miré a Ara y fruncí el ceño, apenas lo conocía y me estaba poniendo apodos. Al ver mi rostro, se rió entre dientes, inclinando la cabeza pesadamente. «Supongo que no en la etapa de apodo», sonrió. «No importa, podemos trabajar con eso». «¿Quién eres tú?», dije, repitiendo mi pregunta anterior, cansada de este juego y carrera, de sus bromas constantes y demás hábitos molestos.
Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, suspiró Ara, tomando asiento en mi escritorio, con la mano derecha en su barbilla. Best suspiró, mirándome con tristeza. No es que no queramos responder, no podemos. No del todo, al menos, y eso no tiene nada que ver contigo, créeme, no hay nada en este mundo que no daría por responderte, la verdad, pero hay cosas en juego, y responder a tu pregunta podría romper el velo que tanto nos esforzamos por mantener, al menos hasta que encontremos una manera de romperlo sin destrozar una parte de lo que buscamos preservar. ¿Un velo? ¿De qué? Fruncí el ceño mientras repasaba lo que había dicho, intentando descomponer la información en algo que pudiera entender. Había mucho que desentrañar allí, sus palabras habían sido vagas, pero tenían mucho significado. En resumen, no somos de aquí, si me entiendes, suspiró Ara, mientras sus manos recorrían su cabello y creo que, por primera vez desde que lo conocí, no parecía demasiado feliz, sino preocupado. ¿De dónde eres? ¿De otra línea temporal? Pregunté, insistir con el tema. Se podría decir, asintió. Otra respuesta vaga. ¿Es cierto lo que sé sobre ustedes dos? Pregunté, respirando profundamente. Es parte de ello, respondió Best, caminando hacia Ara. Su forma cambió a la de una mujer. Debería haberlo visto venir. Nuestros nombres son una mentira, se rió Ara entre dientes, dándole a Best una mirada que inmediatamente delató que él no era su padre. ¿Por qué? Pregunté. El velo que estamos tratando de no romper es bastante frágil, respondió Ara. Quiero decir, queremos romperlo, pero no hasta que encontremos una forma segura de quitar ciertas cosas, porque una vez que ese velo cae, todo lo demás cae con él. ¿Qué es ese velo? Pregunté, pues el tema había despertado mi interés. No podemos responder a eso, muchacho, suspiró Ara, dando una pequeña sonrisa, una que contenía muchas emociones. Fruncí el ceño. Realmente queremos responder, murmuró Best, tomando la mano de Ara, pero tenemos que evitar desencadenar cualquier evento que pueda llevar a que el velo se rompa antes de tiempo. ¿Y hablar de ello conmigo, hará exactamente eso? Suspiré. Sí, cualquier conversación demasiado específica al respecto puede arruinar toda nuestra operación, asintió Ara. Adara. Lo reprendió Best por un momento, casi llamándolo de otra manera. ¿Adara? Dije levantando una ceja. Bueno, eso es, murmuró Best, aparentemente tratando de encontrar una manera de arreglar algo. Mi nombre, sonrió Ara, dándole a Best una mirada cálida, Adara, ese es mi nombre, por el momento. Suspiré. ¿Qué puedo saber de ustedes dos entonces? No tenemos ninguna intención de hacer daño, afirmó Best sin una pizca de mentira en sus palabras. Simplemente estamos tratando de arreglar algo, asintió Ara, o Adara. Nada más, sabes que es verdad, ¿no? Él tenía razón, aunque no estaba seguro de por qué les creía, lo hacía, sus palabras tenían un peso de honestidad que simplemente no podía ignorar, incluso con todo el secreto detrás de ellas, simplemente no podía evitar confiar en sus palabras. Tienes razón, asentí, creando una cerveza. No sé por qué, ni cómo, pero creo en ustedes dos. Tal vez solo estoy siendo manipulada, ustedes dos sienten, o parecen ser más fuertes que yo, y considerando las cosas que he visto en mi vida, no hay posibilidad de que sea demasiado absurdo, pero incluso así, elijo creer que no están jugando conmigo, no de esa manera al menos. Nunca lo haríamos, prometió Best. Sin embargo, aunque confío en tus palabras de que no tienes malas intenciones, no permitiré que ustedes dos sigan mintiéndoles a mis hijos, dije, dándoles una mirada firme, cualquiera que sea su objetivo, lo respeto, pero ellos no serán parte de sus juegos, espero que eso quede absolutamente claro. Cristal, sonrió Adara, de hecho queríamos proponerte algo. ¿Una propuesta? ¿Qué? Pregunté juntando mis manos. No podemos interferir en nada en un sentido fundamental, dijo Adara. No estamos seguros de que puede romper el velo o no. Aún, pero, después de mucho ensayo y error, he llegado a comprender los límites de lo que puedo hacer, sin interferir con mi objetivo principal. ¿Y cuál es el punto? Pregunté. Queremos proteger a sus hijos, respondió Best, haciéndome fruncir el ceño. Sé que no confía en nosotros, al menos no tanto, confía en nuestras intenciones, pero no sabe nada de nosotros, pero, queremos ayudar, lo mejor que podamos. Si tuviéramos la opción, mataríamos a esa pequeña plaga a la que estás a punto de enfrentarte, se rió Adara, pero, como dije antes, tenemos que mantener nuestra interferencia al mínimo, al menos por ahora. Pero aunque no podamos lidiar con Knull,
Por temor a dañar lo que buscamos preservar, podemos proteger lo que más amas, dijo Best, sus ojos brillando con determinación inquebrantable. Consideraban a Knulle una pequeña molestia, lo que significaba que, según mi intuición, estos dos eran fuertes, muy fuertes, lo que solo hacía que sus motivos fueran aún más interesantes. Querían romper un velo y, al mismo tiempo, preservar algo, pero ¿qué era ese velo? ¿Qué buscaban preservar y cómo estaba yo involucrado en ello? No era un tonto, sabía que tenía un papel que desempeñar en su búsqueda, pero no lograba entender cuál era. Ahora me estaban ofreciendo el trato del siglo, protección para quienes más amo, pero ¿a qué precio? ¿Realmente confié en ellos lo suficiente como para poner mis tesoros en sus manos? O más importante aún, ¿realmente tenía otra opción? Podría rechazarlos, afrontar este problema por mi cuenta y encontrar una forma de mantenerlos a salvo sin ninguna ayuda externa dudosa, pero ¿eso realmente los mantendría a salvo? Incluso si encontrara una manera de mantener a Knulle lejos de ellos. Estos dos estaban en un nivel completamente diferente. No tenía forma de detenerlos si querían estar cerca de las chicas. Ahora no. Es decir, la verdadera pregunta era, ¿quería que estuvieran cerca de ellos con mi permiso o sin él? Me reí entre dientes, no importaba cómo mirara su oferta, incluso con todas las desventajas que traía, era demasiado buena para dejarla pasar. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué no lo haríamos? Respondió Adara, dándome una sonrisa. Suspiré devolviéndole la sonrisa, riéndome interiormente por su respuesta, después de todo, lo esperaba. Los mantendremos a salvo, pase lo que pase, afirmó Best, una vez más, usando ese tono que simplemente me hizo sentir que podía confiar en ella. ¿Qué pasa si mantenerlos a salvo, eventualmente rompe su preciado velo? Los desafié, incluso si confiaba en ellos por alguna razón, tenía que hacer las preguntas correctas, en base a lo poco que había reunido sobre ellos, que era que su misión era mantener el velo. Un velo que parecían querer mantener por el momento con el fin de preservar algo que querían. Así que mi pregunta era, ¿y si mantener a Emil Jin a salvo formaba parte de su misión? Esa es una muy buena pregunta, muchacho. Me gusta cómo juegas con los detalles de lo que te dijimos, eres muy inteligente. Adara se rió entre dientes, con un tono triste que se extendió por todo su cuerpo. Entonces, para responder a tu pregunta, si eso llegara a suceder, supongo que nuestra misión llegaría a su fin. Aunque mantener el velo es nuestra máxima prioridad en este momento, y no hay nada que nos gustaría más que evitar que se rompa, no abandonaremos a tus hijas por el bien de nuestra misión, dijo Best sonriendo, con el mismo tono triste que Adara. Eso es lo que te prometemos. Estos dos, por más que jugué con lo que sabía sobre ellos, me siguieron llevando a un nuevo círculo vicioso. Muy bien, suspiré, poniéndome de pie. Os confiaré mi vida a los dos, pues en ellos está mi corazón y mi alma, así que no me traicionéis. Nunca lo haríamos, respondió Best sin pensarlo dos veces. Sonreí. Realmente creo que no lo harías, pero si lo haces, asegúrate de matarme primero. Porque no me detendré ante nada para vengarlos si las cosas se ponen difíciles. Es nervioso, pero lo respeto, sonrió Adara. Realmente no sabes cuándo bromear y cuándo no, ¿verdad? Pregunté, mirándolo con cansancio. Chico, tengo una marcha, y solo una marcha, ocúpate de ella, le guiñó un ojo a Adara.